queridos amigos. La verdad es que nos hemos dedicado a hacer muchos programas de corte médico. La época lo amerita. Nos hemos ido dedicando a entrevistar médicos de distintas especialidades, algunos del sistema neurológico, que tienen todo el sistema neurológico, y ver cómo afecta el COVID-19 a este tipo de pacientes, a los que son diabéticos, a los que sufren del corazón. En este caso, nos vamos a dedicar a aquellos pacientes que tienen problemas autoinmunes. A veces la gente no sabe este tipo de enfermedades porque, ¿saben qué pasa? Que como son enfermedades distintas y múltiples, muchas enfermedades, la gente a veces no relaciona que estas son enfermedades del sistema autoinmune, y me estoy refiriendo a enfermedades como el lupus, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide. Bueno, hoy vamos a entrevistar a un reumatólogo que sabe mucho más, por supuesto, de esto que yo. Yo solamente las puedo enumerar y decirle lo poco que conozco, pero hemos escogido hoy a un doctor experimentado en esto que nos va a llevar de la mano respondiéndonos muchas preguntas que necesitamos saber. Vamos a darle la bienvenida al doctor Ricardo Vázquez Colón. El doctor Ricardo Vázquez Colón, como les dije, es reumatólogo y trabaja en distintos centros. Trabaja en CERMAT, trabaja en el Centro de Ginecología y Obstetricia, y trabaja también en el Hospital Darío Contreras. Bienvenido, doctor, a este programa Entre Puntos. Hola, muchas gracias por la invitación, Mónica. Un placer para mí estar aquí compartiendo con usted un poco de las enfermedades que nosotros manejamos cada día. Muchas gracias de verdad por la invitación. Doctor, para mí es un gran aquí dispuesto. placer. Para mí es un gran placer que usted pueda dirigirse a mi público y explicarnos todo eso, con estas cosas. Como yo decía, yo quiero saber la diferencia de un paciente afectado por COVID, aparentemente sano, y otro que tenga la capacidad de esta enfermedad o dolencia o condición autoinmune. Pero para el público en general, primero vamos a explicar qué es una condición autoinmune, cuáles son estas enfermedades y qué grados de gravedad pueden tener. Ok, muy buena la iniciativa. Para comenzar diciendo que las enfermedades autoinmunes, primero tendríamos que definir en qué consiste el sistema inmune. El sistema inmune no es más que un conglomerado o un conjunto de células especializadas, tejidos, órganos de nuestro organismo que de forma sincronizada, de forma agrupada y de forma fisiológica contribuyen a establecer las defensas de nuestro cuerpo, nuestro organismo, a todo aquello que resulte extraño, llámese a los virus, a la bacteria, a los hongos, a los parásitos, cualquier microorganismo o cualquier elemento que constituya extraño a nuestro sistema inmunológico. Estamos hablando de este sistema. En sentido, a manera de resumir, nos define lo que es propio de lo que no es propio. En ese sentido, cualquier alteración, cualquiera de estas estructuras que acabamos de mencionar, células o tejidos, que altere el buen funcionamiento pueda condicionar a una aberración o a una pérdida de la tolerancia de dicho sistema y generar una respuesta desorganizada que condiciona la aparición de ciertas enfermedades, que pueden ser enfermedades sistémicas o generalizadas o enfermedades limitadas. Entonces, a ese grupo de enfermedades se le llaman enfermedades autoinmunes. O sea, autoinmunes. doctor, ya usted ha dicho que puede ser una enfermedad sistémica o localizada. Ahora bien, yo me pregunto, esto funcionaría, según usted nos está hablando, como que son los soldados que cuidan nuestro cuerpo de cualquier invasor. Exacto. Pero ¿y dónde está ubicado este sistema? Porque el corazón lo tenemos aquí, el cerebro lo tenemos aquí, todos los riñones. ¿Dónde está ubicado este sistema autoinmune entonces? El sistema inmunológico su distribución es difusa. En todos nuestros órganos tenemos componentes o elementos del sistema inmunológico. Desde barreras naturales como la piel, las mucosas, las lágrimas, el mecanismo de la tos, la fiebre,
las secreciones, los ácidos que tienen nuestros organismos son sistemas de defensa. Entonces se encuentra en todos y cada uno de los órganos, porque cualquier órgano puede ser afectado por un microorganismo. Entonces la función de este sistema, como mencionabas, Mónica, justamente es defender. Son nuestros soldados, son nuestros ejércitos, y como tal, tiene, la función básica a grandes rasgos es tratar de defender. O sea, doctor, que podríamos decir, doctor, que estos soldados defendiéndonos están como en cada una de las partes de nuestro cuerpo. Cada una de las partes de nuestro cuerpo tiene sus soldados defendiéndonos. Eso es correcto. En todo, cada uno de nuestros órganos, a través sobre todo del fluido sanguíneo, estas células especializadas se pueden desplazar donde quiera que haya una alteración o una célula extraña o un microorganismo, se trasladan esos componentes, esas células especializadas, para tratar de contrarrestar ese daño de manera local. Entonces, cuando de manera local no se puede detener ese daño, entonces se activan otros elementos para tratar de neutralizar, de que ese daño que inicialmente pudiera ser localizado no se disemine a toda la economía o a todo el sistema. O sea, doctor, que ahí viene la parte que usted dice, que estas afectaciones pueden ser a nivel sistémico de todo el cuerpo y a nivel localizado. ¿Cuáles son estas dolencias, condiciones o enfermedades que son sistémicas y cuáles son localizadas? Exacto. Tenemos a grandes rasgos algunas enfermedades autoinmunes que pueden localizarse en un solo órgano. Por ejemplo, a nivel de la tiroides, una tiroiditis autoinmune. A nivel del páncreas podemos tener diabetes tipo 1. A nivel del sistema neurológico, la miastenia gravis. Esas son como enfermedades localizadas. Pero enfermedades sistémicas o generalizadas, tenemos entonces allí la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la esclerodermia, las vasculitis también, que son infrecuentes, pero son enfermedades sistémicas. Cuando un paciente, doctor, tiene una enfermedad autoinmune y es localizada, ¿puede convertirse en sistémica o se queda ahí? Usualmente son localizadas, pero pueden tener repercusión sistémica. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, que sabemos que el órgano que se afecta, en este caso es el páncreas, vemos que eminentemente pueden aparecer complicaciones sistémicas asociadas a este tipo de padecimiento. Lo mismo aparece, por ejemplo, en la miastenia gravis, que se afecta en un trastorno inmunológico, donde se afecta, va dirigido frente a un órgano que de manera residual puede ir desapareciendo con el paso del tiempo, que es el timo. Entonces, aunque es la célula, los anticuerpos van dirigidos frente a ese órgano, pero las repercusiones o la expresión de la enfermedad puede ser sistémica. O sea, claro que la miastenia aguda está aquí en el timo. Gravis. La miastenia gravis, el órgano inicial de afección, son anticuerpos que van dirigidos frente a las células o frente a los vestigios que quedan a nivel del órgano, que se llama timo, que va involucionando con el paso del tiempo. Se supone que en la adultez este órgano no debe existir, pero las personas que tienen residuos del órgano pueden tener anticuerpos frente a dicho órgano. Doctor, ¿una persona nace con este tipo de afecciones o se desarrolla por un accidente en la vida? No, es importante y excelente la pregunta, Mónica, que nos hace. Estas enfermedades tienen una predisposición genética, pero necesariamente no son hereditarias. Las enfermedades autoinmunes, en sentido general, no se sabe el mecanismo exacto por lo que se desarrollan, pero existen diversos factores que contribuyen a que puedan aparecer. Factores ambientales, el factor genético, las infecciones, sobre todo, son un factor muy predisponente para que estas enfermedades aparezcan. Muchos de estos pacientes tienden a desarrollar, aparecer la enfermedad autoinmune posterior a un efecto o a un proceso infeccioso. No sabemos a grandes rasgos si posterior a esta pandemia del COVID pudieran aparecer
a posterior, Sí, algunas enfermedades autoinmunes donde el COVID, o en este caso el SARS-CoV-2, alteró o produjo hiperactividad al sistema inmunológico y exactamente. posteriormente pudieran aparecer. Es algo que vimos recientemente con la epidemia de chikungunya, no sé si recuerda. Claro que Algunos sí. pacientes que en 2013, 2014 presentaron la infección por el virus de chikungunya, posteriormente desarrollaron enfermedades reumáticas y eso está ampliamente descrito. Algunos pacientes que presentan infecciones por dengue usualmente también pueden desarrollar. En sentido general, cualquier infección pudiera alterar el buen funcionamiento del sistema inmunológico y posteriormente condicionar a la evolución de una enfermedad autoinmune. O Pero sea, no pudiera. doctor, o sea, doctor, que según usted te está explicando la chikungunya, el dengue y ahora el COVID-19, al provocar esta tormenta de citoquinas, que no es más que un avivamiento de nuestras células en la sangre para defendernos a nosotros mismos, es como que se disloca el sistema autoinmune y a partir de entonces ya queda pues en mal estado, atacándonos a nosotros mismos, porque el autoinmune lo que hace es atacar nuestras propias células, ¿verdad? Sí, en las enfermedades autoinmunes existe una pérdida de la tolerancia de nuestro propio sistema inmunológico. Usualmente este sistema de forma natural o de forma fisiológica tiene mecanismos inhibitorios o compensatorios y mecanismos que atendiendo al estímulo que esté recibiendo pudieran incrementar su función o disminuir su función. Entonces, cuando se pierde ese equilibrio, se describe que ocurre una pérdida de la tolerancia inmunológica. Entonces, esto pudiera condicionar a que el organismo reconozca sus propios componentes y sus propias células como células extrañas. Y como decíamos previamente, todo lo que sea extraño al organismo Lo el ataca. sistema inmunológico va a tratar de neutralizarlo. Entonces se genera un trastorno, un proceso que se llama autoinmunidad, es decir, una destrucción o una alteración frente al propio sistema frente al mismo órgano. O sea, Entonces, doctor, que ustedes son, si fuéramos mecánicos y si nosotros fuéramos carros, ustedes los reumatólogos son como los calibradores del sistema autoinmune. no, los reumatólogos más bien nos encargamos de evaluar eh, o de tratar, de diagnosticar este tipo de trastornos que se generan Sí. a nivel del sistema inmunológico. Entonces, nosotros nos especializamos, somos médicos internistas de base, es decir, el médico internista evalúa al paciente de una manera integral, Sí. pero en el caso del reumatólogo va un poco más allá, trata de investigar pues, cuáles son los procesos o las alteraciones que a nivel del sistema inmunológico condicionan que aparezcan estas enfermedades. Entonces tratamos de diagnosticarla de manera precoz para ofrecer un tratamiento oportuno para que estas enfermedades no provoquen daño o si ya provocan el daño, que sea un daño lo más leve posible, porque muchas de estas enfermedades, o la mayoría, no tienen cura, pero Claro. suelen controlarse con el tratamiento oportuno y adecuado y eventualmente se detiene el daño. Es decir, lamentablemente muchos de los pacientes que llegan a reumatólogos llegan un poco tarde porque son enfermedades muy infrecuentes, muy complejas, como decíamos previamente, muchos mecanismos están relacionados para el desarrollo de estas enfermedades. Entonces, el paciente en ocasiones tarda muchos meses e incluso años en llegar a nosotros, porque son Claro. enfermedades que tienden a ser infrecuentes o de poco conocimiento al resto de la población médica, y ya cuando llegan con nosotros, usualmente el paciente llega ya con un daño acumulado en alguno de los órganos. Entonces, en sentido general, el reumatólogo trata de identificarlas de forma temprana, dar un tratamiento oportuno, evitar la progresión de ese daño, que hoy en día tenemos tratamientos que ayudan a esto, cuando se ofrecen de forma oportuna, ayudan a mejorar
que reduzca la progresión de la enfermedad y a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Usualmente esas enfermedades se caracterizan por provocar dolor, limitación funcional, alteración a diferentes órganos, síntomas generales, debutan usualmente con síntomas como fiebre, malestar general, cansancio, úlceras, caída del pelo, lesiones a nivel de la piel, y así atendiendo a diversos órganos que afecta, se van expresando los síntomas o los signos y síntomas usualmente. Doctor, yo he escuchado la frase de reumatólogos que he entrevistado que me han dicho, bueno, lo que pasa es que generalmente las enfermedades del sistema autoinmune nunca llegan solas, son una ensalada que tienen un ingrediente quizás de alguna otra condición autoinmune. ¿Es esto cierto? Bueno, algunas enfermedades, como decíamos, son sistémicas, afectan diferentes órganos, entonces pueden provocar alteración diversa en cada uno de los órganos, a nivel del corazón, del sistema nervioso, a nivel de la piel, sobre todo, que es un órgano que se afecta mucho, a nivel articular. Entonces, esa mezcla de signos y síntomas, cuando uno que ya tiene la formación los evalúa estos síntomas, sabemos que estamos presentes frente a una enfermedad reumatológica o una enfermedad del tejido de corte autoinmune. Entonces, en realidad sí puede existir mezcla de signos y síntomas en estas patologías. Y el objetivo es identificarlas. ¿Ustedes tienen, los reumatólogos, alguna estadística de más o menos en el mundo, en la población, cuál es la proporción de personas afectadas con enfermedades autoinmunes? Sí, las enfermedades autoinmunes, la estadística varía mucho, depende de la región, del país, de la etnia en la que se presente. Sí, usualmente estas enfermedades afectan en la mayoría de veces a las mujeres, pueden afectar cualquier edad, a niños, a envejecientes, a personas en edad fértil, en edad reproductiva. Se describe que entre el 3 al 5% de la población mundial, incluso algunos datos dicen que hasta el 10% de la población mundial, en algún momento de su vida pudiera desarrollar una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes están dentro de las principales 10 enfermedades que afectan a la población general. Wow, algunas de ellas son muy comunes, en sentido general, enfermedades como la osteoartritis, la fibromialgia, la artritis reumatoide, que se describe que el 1% de la población mundial padece de esta enfermedad, el lupus, la artritis psoriásica, la psoriasis, la esclerodermia, la miopatía inflamatoria, es decir, son enfermedades que constantemente se van describiendo más casos, pero de manera global, entre el 3, 5 o hasta el 10% de la población mundial puede tener una condición reumática o de corte autoinmune. Doctor, nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos me gustaría entonces entrar de lleno en cómo influye a un paciente con esta condición autoinmune el COVID-19. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Continuamos este programa con el doctor Ricardo Vázquez Colón, reumatólogo, y en este segmento vamos a conversar sobre qué afecta, de qué manera distinta afecta el COVID-19 a una persona que tenga una enfermedad autoinmune, que como vimos y nos explicó el doctor Vázquez, son muchas y distintas. Adelante, doctor, ¿cómo afecta a estas personas? Ok, seguimos. Contrario a lo que esperábamos, cuando se comenzaron a describir los factores de riesgos más comunes que presentaban las personas para desarrollar COVID, veíamos que la edad avanzada, la hipertensión, la diabetes, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco y los pacientes inmunocomprometidos eran considerados factores de riesgo. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que contrario a lo esperado, hemos visto, y la literatura que se ha ido generando,
así lo ha ido demostrando. Sabemos que es una situación o una pandemia que cada día vamos aprendiendo de ella, pero la data que tenemos disponible hoy en día es que no existe diferencia desde el punto de vista clínico entre un paciente reumático y un paciente de la población general en relación al COVID. Muy contrario a lo que en realidad nosotros como médicos reumatólogos esperábamos. ¿Por qué lo digo? Porque en sentido general el paciente reumático, por la enfermedad propia, por los medicamentos inmunosupresores que tiene mayor riesgo de desarrollar infecciones. De hecho, las infecciones son una de las principales causas de mortalidad y de complicaciones en los pacientes reumáticos. En sentido general, los virus son de los agentes microbianos que usualmente desencadenan o precipitan la aparición de una enfermedad autoinmune. Entonces, cuando apareció esta epidemia, prácticamente estábamos muy pendientes de qué iba a pasar con nuestros pacientes. Pero afortunadamente, y vuelvo y digo, contrario a lo que se esperaba, veíamos entonces que los pacientes con las distintas enfermedades reumáticas entendíamos que iban a tener mayor riesgo para desarrollar la infección, el COVID sobre todo. Pero en la práctica clínica vemos que no. Algo muy particular que tienen los pacientes reumáticos, que a la medida que se le diagnostican su enfermedad, los pacientes van aprendiendo de su enfermedad, aprenden a protegerse, son pacientes que tradicionalmente lo enviamos a vacunar, su estilo de vida cambia, comen o ingieren alimentos de una manera más saludable, suprimen el alcohol, no fuma. Entonces, por el hecho de tener esta condición reumática, ya el paciente reumático de per se está educado frente a su estilo de vida. Entonces, creo que estos factores han contribuido al desarrollo de que estos pacientes tengan menor probabilidad de desarrollar la enfermedad conforme a lo que está descrito. Otro elemento que quizás pudiera estar protegiendo es que algunos de los fármacos que se han estado usando en COVID son los que tradicionalmente se están usando en enfermedades reumáticas. Los antimaláricos como la hidroxicloroquina, la colchicina se ha usado, los esteroides, el tocilizumab. Entonces, esos fármacos tienden a tener una vida media muy prolongada. La concentración en sangre en los pacientes reumáticos de estos fármacos dura de semanas. Hay fármacos que duran hasta meses en sangre después que se ingiere la última dosis. Entonces, pudiera ser que esto le estuviera protegiendo, pero es algo que no lo sabemos en realidad. Porque como decíamos previamente, las infecciones sí son muy frecuentes en nuestros pacientes y sobre todo las infecciones virales. Pero en sentido general, a manera de resumen, podemos decir que desde el punto de vista clínico no hay una diferencia entre el paciente sin enfermedad reumática y con enfermedad reumática. Hasta hoy que estamos haciendo esta entrevista es lo que se describen a grandes rasgos. Bueno, doctor, me parece una excelente noticia para los pacientes que tienen problemas autoinmunes el hecho de que no haya diferencia. Ahora bien, doctor, el hecho de que... Sí. Perdón, es una pregunta que constantemente nos hacen nuestros pacientes, ¿qué va a pasar? Tradicionalmente, en presencia de cualquier infección, imaginemos que el paciente reumático desarrolle COVID, lo que se hace, las recomendaciones es que se retira de forma transitoria el fármaco inmunosupresor y se continúa el tratamiento estándar o de apoyo que se utiliza para COVID. Pero sí se quita el inmunosupresor, se saca. Transitoriamente mientras esté con el proceso de COVID. Después que el paciente se controlen los síntomas del COVID, se reintroducen estos medicamentos. Pero si el paciente no ha desarrollado la infección, la recomendación que tenemos, tanto nacionales, a través de nuestra Sociedad Dominicana de Reumatología, sociedades internacionales, latinoamericana, europea, la sociedad, el Colegio Americano de Reumatología, recomiendan que el paciente continúe usando sus medicamentos antirreumáticos en ausencia de infección.
O sea, Sí, ese doctor, que documento. un paciente que está inmunosuprimido, que es que le controlan estos anticuerpos para que no se disloquen y ataquen a su propio cuerpo, este paciente que está así, por miedo al COVID, de que diga, bueno, pero si mis soldados no me van a defender, mejor yo dejo de poner tranquilos a mis soldados y me quito esa medicina. Eso no lo deben Veíamos, hacer. no lo deben hacer, es una recomendación muy puntual. Si usted está estable, no ha desarrollado la infección, debe continuar la medicación que su reumatólogo le había prescrito previamente. Porque si lo hace, si la suspende, entonces existe riesgo que su enfermedad se pueda reactivar o exacerbar, entonces pudieran aparecer los síntomas tradicionales de afección, volverlo con los mismos síntomas usualmente que había debutado. Entonces, lo ideal es que no suspenda su medicación. Doctor, una persona que esté inmunosuprimida, me imagino que va a depender del tipo de enfermedad que tiene, la dosis de inmunosupresión. Ahora bien, una persona puede quedarse con una dosis que sea totalmente inmunosuprimida porque entonces no podría ni andar en la calle. ¿Hasta qué punto los pacientes con este tipo de enfermedades se les quitan sus defensas? Ok, como mencionaba usted mismo, eso va a depender de la enfermedad, de qué tan grave esté o avanzada la enfermedad, si tenga un compromiso agudo o ya tenga un compromiso crónico o un daño acumulado. Tradicionalmente nuestros medicamentos se calculan por kilo de peso. El objetivo es llegar a la remisión al control absoluto de la enfermedad. Una vez el paciente llegó al control absoluto o a la remisión, nosotros podemos ir disminuyendo paulatinamente, según la respuesta clínica, los diferentes agentes inmunosupresores que ese paciente utilice, hasta la menor dosis que el paciente tolere sin síntomas. Es decir, yo puedo, por ejemplo, si está usando un esteroide, la prednisona, y tenía, al momento que el paciente estaba agudo, tenía muchos síntomas, vamos a suponer tenía una dosis de 20 miligramos. A medida que yo voy controlando la enfermedad, yo voy paulatinamente con el paso del tiempo, puedo ir reduciendo esa dosis hasta la menor dosis que el paciente esté sin síntomas. E incluso en algunos pacientes pudiéramos retirar de forma absoluta algunos fármacos, ya otros sí se pudieran dejar en la menor dosis, justamente para que la enfermedad no se vuelva a reactivar. Doctor, usted ha dicho que estos medicamentos, la mayoría, duran a veces meses para salir de la sangre. Entonces, si se le suprime el autosupresor, va a quedar restos. Y quizás la enfermedad no se va a reactivar tanto, pero al mismo tiempo no va a Exacto. tener las defensas tan altas. Exacto, es decir, la vida media de algunos fármacos como el metrotexate puede ir incluso de 8 a 12 semanas. Otros fármacos como el micofenolato, los mismos antimaláricos como la hidroxicloroquina, que el efecto puede durar hasta 50, 60 días, eso está descrito. El esteroide, la vida media es menor. Usted, después de la última dosis, algunos duran horas, otros incluso el efecto dura pocos días. Hay algunos esteroides que son de depósito, que duran más días, pero es una forma incluso de uno darse cuenta si el paciente está usando la medicación. A veces te dice, no, yo me tomé el medicamento la última vez la semana previa, pero como tú sabes que el medicamento, después de tomarse la última píldora o la última tableta, se supone que puede durar varias semanas, ya tú asumes que el paciente tiene tiempo sin tomarse Claro, la el medicación. medicamento, Entonces, que a veces es somos una muy forma. inconstantes. Sí, a veces porque hay muchos mitos en relación a los fármacos inmunosupresores, pero estos fármacos con una buena prescripción, con un médico que le dé seguimiento de forma adecuada y oportuna, usualmente los efectos secundarios o indeseados no se presentan, pero hay mucho mito a nivel de la sociedad
Bueno, en eso relación a como que estos da un poco fármacos. de miedo, yo pienso, doctor. No, pero justamente a la dosis terapéutica el efecto de ello es muy eficaz. Obviamente ameritan un monitoreo de forma constante. Hay algunos pacientes que uno los cita cada semana, cada 15 días, cada mes, cada 2 meses. Depende de la enfermedad y depende del medicamento. Pero en buenas manos esos fármacos ayudan a controlar la enfermedad y que no se presenten efectos secundarios indeseados. Lo Doctor, ideal entonces... una ¿sí? pregunta, doctor. Yo he escuchado, bueno, lo ha escuchado todo el mundo, que primero que la hidroxicloroquina era un tratamiento para el COVID, después que no, ahora que está en estudio de nuevo, y entonces han salido muchísimas voces diciendo que da taquicardia, que afecta el corazón. Antes de esto, yo nunca tuve la noticia de que el plaquinol o la hidroxicloroquina diera ni infartos, ni subiera la presión, ni... Es que es combinado con el antibiótico que hace estos efectos secundarios. ¿Cómo es la cosa? Ok, nosotros de antaño siempre hemos usado los antimaláricos, en este caso la hidroxicloroquina y la cloroquina, desde Sí. siglo, recuento Y histórico yo así nunca he desde visto a 30. nadie que le haga daño esto, Entonces, excepto que tiene problemas en la vista, puede tener en exacto, años tomándola. los antimaláricos cuando se prescriben, nosotros prescribimos una dosis básicamente estándar que van entre 1 a 2 tabletas por día, depende del peso del paciente. Se hace un chequeo riguroso, sobre todo un control con los oftalmólogos. Hay diferentes recomendaciones. Lo ideal es que previo al uso de este medicamento, el paciente al menos tenga una valoración por el oftalmólogo o en los primeros 6 meses o de forma anual. Incluso hay algunas recomendaciones de cada 5 años. Honestamente, en reumatología, este tipo de trastornos a nivel cardíaco, cuando se usan en combinación con otros fármacos antirreumáticos, no hemos visto estas complicaciones. Ahora bien, la complicación que se vio en el contexto de COVID justamente eran dosis mayores, incluso con dosis de inducción, y en combinación con un antibiótico que también se ha demostrado que es capaz de inducir a trastornos a nivel cardíaco. Ese Entonces, solo el antibiótico puede causar trastornos en con la la combinación se vio combinación. que producía alteración del segmento QT a nivel cardíaco, sobre todo la combinación de el antimalárico con el antibiótico, que era en este caso la citromicina, porque se daban dosis mayores a las que regularmente usamos en reumatología y en menor tiempo. Entonces, en pacientes que tenían la susceptibilidad quizá para desarrollar ese tipo de trastorno, o al que no se le había documentado porque no se le había hecho un electro. Entonces, en esos pacientes tenían mayor predisposición para desarrollar esta alteración. Pero en nuestros pacientes reumáticos usualmente no se usan los antimaláricos en combinación con ese tipo De de medicamento. antibióticos. Y la dosis es una dosis menor y por un tiempo más prolongado. No usamos dosis de inducción o de sobrecarga para Exacto. tratar de tener el efecto, porque el efecto que nosotros buscamos es un efecto inmunomodulador. Los antimaláricos tienen muchos efectos pleiotrópicos, muchos efectos positivos, y lo usamos prácticamente en casi todas las enfermedades autoinmunes. Ayudan a controlar las enfermedades, las lesiones cutáneas en el lupus, tienen efecto que ayuda a controlar los niveles de glucemia, los niveles de lípidos, disminuye el riesgo de trombos en los pacientes reumáticos y en ese sentido los niveles de lípidos también ayuda a controlarlo en el paciente También, reumático. qué bien. Entonces, el efecto antiinflamatorio también está descrito que tiene, entonces por eso lo usamos en reumatología. Es Ya en el magnífico contexto, entonces, doctor. en buenas manos es magnífico y con buena prescripción. El efecto indeseado que se veía era prácticamente combinado con el antibiótico y a una dosis mayores, incluso hasta 3 o 4 veces de la dosis que nosotros utilizamos en reumatología.
Nos tenemos que ir a la pausa, pero me gustaría saber, así muy brevemente, con un sí o un no y un comentario corto. Entonces, el plaquinol o hidroxicloroquina se podía quitar del tratamiento y no hacía el antibiótico. Y por eso entonces se le dio tanta, en buen dominicano, tanta cajeta al plaquinol y a la hidroxicloroquina, porque no era imprescindible y el antibiótico sí era imprescindible. Básicamente se utilizaba porque tenía un posible efecto antiviral in vitro. Entonces, como no sabíamos qué dar frente a esta pandemia, una enfermedad nueva, todo lo que llegaba lo prescribían para COVID. Pero con el paso del tiempo se vio que ese efecto antiviral que tenía in vitro el fármaco no era lo suficientemente eficaz para disminuir de forma adecuada la acción del virus. Entonces, con el paso del tiempo, la evidencia fue demostrando que no era eficaz como inicialmente fue descrito para este tipo de condición. Muy bien, doctor. Nos vamos a la pausa. Inmediatamente vamos a venir y usted quisiera ver si me puede decir por qué otro medicamento entonces se ha sustituido la hidroxicloroquina en los pacientes que le da el COVID reumático y a los que no son reumáticos. Venimos inmediatamente. Okay. Continuamos con el doctor Ricardo Vázquez Colón, reumatólogo, y le preguntaba en el segmento anterior, doctor, ¿por qué se ha, vamos a decir, cambiado el plaquinol o hidroxicloroquina? ¿Cuál es el tratamiento actual? Ok, es importante resaltar que no existe a la actualidad ningún tratamiento potencialmente o 100% eficaz para el tratamiento del COVID. Son fármacos que se han venido utilizando, diversos fármacos, fuera de etiqueta, por decir así. Son fármacos de otras patologías que por algún efecto beneficioso en alguna de las fases del COVID se han venido utilizando. Hoy en día sabemos ya que los antimaláricos, la hidroxicloroquina, no funciona. Mucha controversia con algunos fármacos como la ivermectina, que se ha descrito que tiene un efecto in vitro, pero que la dosis que se recomienda usualmente pudiera ser tóxica en humanos y que la dosis que tradicionalmente se ha venido utilizando tiene un efecto subterapéutico, es decir, que eventualmente no haría lo que se quiere que haga. Pero o sea que me la bebí en vano, doctor, entonces, pues ya yo me la bebí. Bueno, hay mucha controversia, hay que esperar que los estudios controlados salgan, igual que pasó con la hidroxicloroquina, que se fueron haciendo estudios, hasta que finalmente se determinó que no era eficaz. Vamos a ver lo que pasa con la ivermectina. Otros fármacos que se han venido utilizando, de hecho, fármacos antirreumáticos, en este caso los agentes biológicos, el tocilizumab, que un bloqueante de la interleucina 6 que se ha visto en los mecanismos inmunopatogénicos, que está incrementado y que en los pacientes con afección de moderada a severa se ha venido usando este fármaco. Es un fármaco que ha salvado muchas vidas. De verdad carísimo, que sí. Es carísimo. Sí, pero lo proporcionan las autoridades sí, por suerte, locales el gobierno cuando se hace la buena descripción clínica, se proporciona la evidencia de forma gratuita, se le ha venido proporcionando. Nosotros como Sociedad Dominicana de Reumatología establecimos un protocolo desde las primeras semanas que se comenzó a mencionar este tipo de agentes. Vimos que ha funcionado adecuadamente. Recientemente el fabricante publicó aquí un paper diciendo que aparentemente los objetivos que ellos habían trazado en relación a este fármaco como que no se habían cumplido, pero en realidad falta un poquito más de data para decir si este fármaco se debe continuar utilizando. Y en realidad creo que sí se va a continuar usando.
Fármacos antivirales también se están utilizando, sobre todo en la primera fase. El Remdesivir se ha venido utilizando. Pero no lo tenemos en el país, doctor, el Remdesivir. Bueno, a nivel privado sí hay algunas industrias que lo están trayendo. Sí. No sé si a través del programa de alto costo se estaban haciendo gestiones para traerlo. Ellos de forma, hace creo que 1 o 2 semanas, describía el ministro de Salud que no lo tenían disponible. No sé si las nuevas autoridades pudieran traerlo, porque es un fármaco que se ha demostrado que disminuye las ciertas complicaciones y la recuperación de algunos pacientes, y tenemos constancia de personas que lo han utilizado que ya están afortunadamente en su casa. Entonces, a esperar en ese sentido. O sea, doctor, que está más probado que el tocilizumab. No, es que son fármacos con diferentes mecanismos de acción. Pensaba que eran lo mismo. No, este es un agente antiviral, el Remdesivir, sí. Y el caso del tocilizumab es un agente biológico que bloquea una de las citoquinas que condicionan a la proliferación o al proceso inflamatorio. Entonces, al yo bloquear la interleucina 6, que es una citoquina pleiotrópica, es decir, tiene un efecto proinflamatorio per se, entonces yo bloqueo ese efecto y mejoran mucho de los síntomas, la fiebre, la inflamación, sobre todo a nivel pulmonar y otros órganos, al yo dar el tocilizumab. El Remdesivir como agente antiviral, ya en las fases iniciales, lo que trata de neutralizar la que es en la fase, sí. En la fase inicial es un cuchillo, me han dicho algunos. Sí, entonces el tocilizumab lo que hace es que una vez el virus se replicó, indujo una respuesta inflamatoria, entonces abate un poco la respuesta inflamatoria, pero sobre el virus no hace ningún efecto, sino sobre las consecuencias que genera el virus. Entonces yo bloqueo las consecuencias de esto. ¿Cuánto medicamento de Remdesivir tendría que tomar una persona? O inyectado, no sé cómo se usa. Son frascos. Honestamente, así como no es un área de mi expertise, aunque sí he visto, y que se utilizan por varios días, por varios frascos, pero en realidad como no... Sí. O sea que no es uno. Doctor. No es un solo día, como 1 o 2 días, no. Como el tocilizumab, que usualmente el paciente con una aplicación o dos ya basta en ese sentido. Pero este último, ¿ustedes lo usan en pacientes reumáticos sin COVID-19, el tocilizumab? El tocilizumab fue diseñado exclusivamente para pacientes con artritis reumatoide. O sea que sí lo usan. Sí, es el día a día. En nuestra unidad, en el hospital, prácticamente lo encontramos casi todos los días. Pero en otras condiciones reumatológicas, como se ha utilizado en algunas vasculitis, en algunas enfermedades, complicaciones de la tiroiditis autoinmune, que a nivel ocular también se ha venido utilizando, y es un fármaco que tiene una trayectoria ya bien conocida, un efecto muy beneficioso para... No es un inmunosupresor, doctor. Es un agente biológico, sí, es un inmunosupresor potente, pero es de una vía de administración distinta por ejemplo, al metrotexate, al micofenolato. Entonces, pero no es ni más ni menos potente, simplemente es distinto. Sí, es más potente. No, es más potente, es un fármaco diseñado, es decir, los agentes biológicos son fármacos que se manipulan de manera biotecnológica, células vivas, entonces son anticuerpos monoclonales, es decir, yo tomo de la respuesta inmune de otro ser vivo, que puede ser un humano, puede ser un animal. Yo tomo esos anticuerpos, los manipulo en un laboratorio, le tomo su efecto eficaz y se lo puedo aplicar a otra persona. ¡Wow! ¡Qué interesante! Por eso es que son fármacos muy costosos y son muy potentes, porque sí, son moléculas muy complejas en realidad. Sí, wow, interesantísimo, doctor. Doctor, ¿puede usar un paciente autoinmune una vacuna cualquiera y podrá vacunarse cuando salga el COVID-19? Muy buena pregunta, Mónica. Desde el punto de vista de inmunización, los pacientes reumáticos tienen limitación para ciertas vacunas.
Las vacunas que son a base de virus vivos están contraindicadas. Llámese rubeola, sarampión, fiebre amarilla y la vacuna del polio están contraindicadas en nuestros pacientes. Ahora, ¿cuáles se pueden utilizar? Aquellas vacunas que son de virus muerto o virus atenuado. Llámese toxoide tetánico, hepatitis B, influenza. A la influenza sí, entonces. Sí, y también el neumococo. Eso iba. La vacuna antineumocócica, tanto la de 13 valencia como la de 23 valencia. Lo ideal es que sea la de 13. ¿Qué es eso, la valencia, doctor? ¿Qué es eso? Si son como los componentes, la cantidad de virus que la vacuna cubre. Perfecto. En este caso, 13 valencia, es decir, 13 virus. Sí, 13 la de cepas. 23, 13 cepas, perfecto, sí. Y la otra, entonces, es la de 23. Entonces, en el contexto de que si la vacuna frente al COVID, el paciente reumático la pudiera utilizar, si tomamos en cuenta que es un virus respiratorio y vemos que el virus de la influenza, nuestros pacientes pueden vacunarse hipotéticamente. En ese sentido, yo entiendo que sí la van a poder utilizar. Pero habría que ver los componentes con lo que venga esta vacuna. Ahora hay una lucha con todo esto de la vacuna, de quién la produce primero, qué industria, qué país. Entonces hay una lucha, hay una pugna en ese sentido. Y hay que saber qué componente va a tener esa vacuna. Si es una vacuna que viene que tiene de base el ARN del virus, si tiene de base las proteínas del virus. Yo he escuchado que es una parte de la proteína y es el virus muerto, es lo que yo he escuchado. Sí, sería lo ideal, pero no sabemos porque hay todavía no está. De cientos de ensayos tratando de buscar la vacuna ideal. Ya al menos hay 6 que están un poquito más adelantadas. Recientemente estamos viendo que ya aparentemente Rusia lleva la delantera, pero Alemania y Estados Unidos. Aparentemente, vamos a ver, porque hay al parecer ser que se han saltado algunas de las fases. De forma ideal, para desarrollar una vacuna tarda entre 12 a 24 meses en las diferentes fases. Entonces apenas estamos cursando como 6 o 7 meses que esta pandemia debutó. Entonces habría que ver ahí cuál es el mecanismo exacto o el componente que ellos traen. Lo ideal que proteja, que sea que deje inmunidad permanente, que produzca anticuerpos cuando neutralizante para si nos exponemos posteriormente al virus, entonces ahí saber que el paciente nos va a quedar protegido. Doctor, en estos 2 minuticos que nos quedan, el paciente normal y el paciente inmunosuprimido puede tomar vitaminas, porque ahora en el internet lo mandan a uno a tomar todas las vitaminas para protegernos del COVID-19. Yo he escuchado que eso no hace nada, pero... Eso es más controversia sobre todo. Hay mucha data a favor y mucho en contra. En sentido general, lo que se recomienda es dieta saludable, con nutrientes que se ingieran cada día. Mucha controversia con relación a los suplementos, que si la vitamina C, que es el zinc, que es la vitamina D. Entonces, la mayoría de estudios dicen que los suplementos ni previenen ni son eficaces como agentes terapéuticos. Recientemente salió que los niveles bajos de vitamina D sí son un factor de riesgo para desarrollar la infección, en realidad. En ese sentido, sí se recomienda suplementar a los pacientes. Vitamina D. Pero se ha visto que en el contexto de todas las enfermedades, incluso las respiratorias, las inmunológicas, los niveles de vitamina D bajos predisponen a la aparición de estas enfermedades respiratorias e incluso algunas enfermedades autoinmunes. Doctor, 30 segundos. Un paciente inmunosuprimido, ¿cómo eso de que las vitaminas le suben la defensa? Pero no es bajárselo lo que queremos. ¿Cómo es la cosa? Bueno, como decía, buena alimentación sería lo adecuado. Pero puede tomar un paciente inmunosuprimido su multivitamínico, su vitamina C o todo eso. Si se documenta que los niveles de
esa vitamina está disminuida, entonces lo ideal es suplementar. En el caso de vitamina D, si está disminuida, yo puedo suplementar. La vitamina C, se dice que puede disminuir síntomas respiratorios, el zinc, que pudieran tener propiedades inmunológicas incluso, pero faltan estudios que den mayor evidencia y mejores datos al respecto en ese sentido. Doctor Ricardo Vázquez Colón, ha sido un gran placer conversar con usted hoy y que usted se dirija a los amigos televidentes. No solamente vamos a tener este programa aquí a través de nuestros canales de televisión, sino que también puede buscarlo en nuestro canal Mónica Gutiérrez Fiallo TV para que se entere de toda esta sabiduría que el doctor nos ha dejado, principalmente de nuestra salud, de nuestro cuerpo. Muchas gracias, doctor. Amigos, a ustedes gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima. Muchas gracias.